la fe de Dios, un espíritu sobrenatural. Así le he titulado esta palabra, la fe de Dios, un espíritu sobrenatural. ¿Y por qué estoy ministrando en este día esta palabra que tiene que ver con la fe de Dios, un espíritu sobrenatural? Porque necesitamos en este tiempo y en esta temporada, mire, si hay algo que la gente necesita, no solamente la iglesia de Cristo, si hay algo que el mundo hoy día necesita, es tener una fe a otra dimensión. ¿Sabe por qué? Porque lo que estamos viviendo no es fácil. El índice de personas que se están suicidando, el índice de personas que están entrando en indiferencia con su propia casa, con sus familiares. Hay gente apática, hay gente que está entrando, escúcheme, en una tensión, en una crisis emocional. Hay gente que en estos momentos está entrando en una crisis de fe por causa de todo este confinamiento, esta cuarentena. Muchas personas, miren, no todos saben manejar sus emociones iguales. Hay muchas personas que este encerramiento, como muchos lo llaman, los ha bloqueado y aún su fe ha menguado. Hay gente que en vez de ir a Dios en estos tiempos de opresión, donde la gente se siente oprimida, hay gente que en estos días donde necesitan buscar a Dios, están haciendo lo contrario, están usando un mecanismo de escape en otras cosas. Y Dios me llevó a ministrar esta palabra. Cuando yo entendí esto, Dios me dijo: hoy la gente necesita subir al nivel de mi fe. ¿Cómo así, Señor? Tú, sí, Dios tiene fe. Escúchelo, por favor. Dios tiene fe. Y yo quiero leerle antes de empezar con esta palabra. Quiero que prepares tu corazón para esto, por favor. Quiero que prepares tu corazón para esto. Quiero leerte unos pasajes de la Escritura que están en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir a la Escritura, por favor. Dios es bueno. Gracias, papá. Vámonos a la Escritura, Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo Marcos 5, primeramente Marcos 5, verso 36. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Cómo le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Y le voy a pedir que usted ministre al que tiene cerca, llámese esposa, amigo, hermano, hijo, familiar, el que sea, tóquelo y dígale: no temas, cree solamente. Por favor, ministrelo otra vez, dígale: no temas, cree solamente. Y escuche, por favor, ahorita le voy a dar otra versión de este pasaje que me llamó mucho la atención. En la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, este pasaje dice: Jesús oyó lo que le decían y le dijo: Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Me gustó esa versión. ¿Cómo le dijo Jesús? Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Mira esto, mira, solo ten fe. Porque alguien le vino con la noticia a Jairo de que su hija estaba muerta y le dijeron: no molestes más al maestro, ya está bueno, déjalo, que él tiene otras ocupaciones. Y el Señor Jesús escuchó esto y le dijo: Jairo, tranquilo, papi, no te preocupes, no tengas miedo, solo ten fe. Y otro pasaje en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 22, la Escritura dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Cómo les dijo Jesús? Tened fe en Dios. Y esto fue cuando los discípulos se habían dado cuenta de que el Señor en un momento había dado una palabra para que la higuera se secara. Y cuando ellos pasaron después de un tiempo: mira, Señor, la higuera se secó. Y Él les contestó de esta manera. Les dijo: tened fe en Dios. Que en la traducción original del griego significa o quiere decir: tengan la fe
de Dios. ¿Por qué Jesús le dijo esta palabra, tengan la fe de Dios? Y se lo voy a explicar en este momento. Escúcheme por favor. Esté bien atento a todo lo que le voy a estar ministrando en esta palabra. La fe de Dios, un espíritu sobrenatural. ¿Cómo es? La fe de Dios, un espíritu sobrenatural. Y quiero que me entienda esto, por favor. Quiero que me entienda esto, por favor, de una manera especial. Diga conmigo, yo tengo la fe de Dios. Y quiero decirle, por favor, repítalo otra vez, diga, yo tengo la fe de Dios. ¿Por qué le digo que repita esto? Porque esta fe de Dios está en otra dimensión. La fe de Dios es una fe del Espíritu. Y le voy a decir esto. Cuando usted camina con Dios, alguien que se alinea a caminar en los principios del reino de Dios, está entrando a otra dimensión. Sale de lo natural para introducirse en lo sobrenatural. Y la gente, escúchame hijo por favor, las personas tenemos que entender esto. Tenemos que entender que si yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco a otra dimensión. ¿Cuál dimensión, Pastor Che? La dimensión de lo sobrenatural. Usted no pertenece a lo natural, entiéndalo por favor. Cuando la escritura dice que el Señor nos trasladó, quiere decir que hubo una transformación. Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Quiere decir que usted y yo estamos ya en otra dimensión. La iglesia, el ser humano. Por eso es que nosotros los creyentes muchas veces hacemos cosas, hablamos cosas, decimos cosas que la gente que está en el ambiente natural no lo puede entender. Y por eso es que vamos a ser criticados. Es más, somos criticados muchas veces por creyentes que todavía viven en lo natural, viven en su atmósfera natural. Y hay gente, es más, yo sé que a ti mucha gente te critica por los pasos de fe que has dado, por las decisiones que has tomado en el Espíritu. Hay gente que no entiende cuando nosotros tomamos ciertas decisiones que para otros son un absurdo, para otros son una locura. Y la gente dice, pero ese hombre está loco, esa mujer está loca. Lo que pasa es que ellos todavía viven en una atmósfera de lo natural. Hay gente que en el Espíritu, ojo, en la fe de Dios, se han atrevido a hacer cosas que no hacen parte de la atmósfera natural, sino de lo sobrenatural. Por eso escúchame, tengo que decirle, escúchame esto por favor, que cuando usted camina con Dios, usted camina en otra dimensión. Vamos, dígalo conmigo, yo voy a caminar en otra dimensión. Alguien, escúcheme por favor, en este tiempo, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, porque no podemos hacer negación a eso, hijo. Usted no puede hacer negación a eso. Familia, usted que me está escuchando, usted no puede hacer negación que estamos viviendo momentos y tiempos duros, difíciles en el área económica, en lo emocional, en lo espiritual, aún en lo ministerial como iglesia. Estamos viviendo y enfrentando cosas difíciles. No podemos hacer negación a eso, pero hacemos una separación entre lo que sentimos en el alma y en lo que vamos a vivir en otra dimensión. ¿Cuál dimensión, Pastor Che? En la dimensión del Espíritu, que es una atmósfera y una dimensión sobrenatural. Entonces, cuando alguien camina en la fe de Dios, usted camina en otra dimensión. Se lo voy a decir, usted camina en otro nivel. Escúcheme, es más, escúcheme por favor. Cuando usted camina, ojo a esto por favor, cuando tú caminas con Dios, tú caminas en otro lenguaje. Se lo voy a repetir, usted camina en otro lenguaje, usted camina en un lenguaje diferente. Ojo familias, que se lo voy a repetir de esta manera. Usted, cuando usted camina en la fe de Dios, usted camina en otra visión, en otro espíritu.
Y muchas personas no han logrado entender esto. Si yo no me atrevo, como dijo Jesús, en algún momento de la escritura, Jesús dijo, ¿saben qué? Le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Porque Él les estaba hablando de esa fe de otro nivel. Él les estaba hablando de la fe a otra dimensión, de otro lenguaje. Él les estaba hablando de mostrar el poder de Dios al nivel de la fe del Espíritu, de otra dimensión. Y Jesús en una oportunidad le dijo a los discípulos, ¿saben qué, mis hijos? Las cosas que yo hago, un día ustedes las harán también. Y mayores, les dijo, mayores cosas. ¿Por qué el Señor les habló de mayores cosas? Si yo no vivo esto, entonces todo lo que hemos vivido en el Evangelio es teoría. Sí, es teoría. Pero ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos? Ojo, familia, esto es muy confrontativo. Es muy confrontativo entender por qué Jesús le dijo a los discípulos, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Y de cierto eso fue lo que sucedió cuando nació la iglesia primitiva, cuando nació la primera iglesia, la iglesia de Jesucristo en el tiempo de Pentecostés. Porque en el ministerio de Jesús nunca se vivió una conversión de más de 5,000 personas. Y en el ministerio de los discípulos, cuando comenzó Pedro a predicar, se convirtieron más de 5,000 personas. Quiere decir que cosas sobrenaturales mayores que las que Jesús hizo comenzaron a pasar cuando los discípulos comenzaron su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a creer a otro nivel. Diga conmigo, en esta temporada yo voy a creer a otro nivel. Vamos, dígalo conmigo. Voy a creer a otro nivel. Dígalo conmigo fuerte, por favor. Voy a creer a otra dimensión. Vamos, en esta temporada, diga conmigo, yo voy a hablar otro lenguaje. Cuando usted escuche a gente negativa en su casa, cuando usted escuche gente negativa en el ambiente, en la calle, por favor, dígale, no, es que ese no es el lenguaje donde yo quiero vivir. Yo quiero vivir en un lenguaje del Espíritu, en un lenguaje de lo sobrenatural. No le permita a alguien llegar a su casa o hablarle por teléfono solo queja, solo malas noticias. No. Dígale, yo vivo en la atmósfera de otra dimensión. Por eso escúcheme esto, hijo, por favor. Se lo voy a decir de esta manera. Cuando usted camina en la dimensión de la fe de Dios, en la dimensión del reino de Dios, escúchame, usted se da cuenta que lo que esclaviza a otras personas, a ti no te esclaviza. Ya usted no es esclavo del... No es que no vamos a sentir nada, porque entonces seríamos Superman, seríamos el hombre increíble, la mujer maravilla. No. Ojo, familia, ojo con esto. Yo estoy haciendo una separación. Sí, vamos a sentir cosas por lo que vemos y por lo que oímos. El asunto es cómo tú lo vas a enfrentar. El asunto es cómo tú vas a vivir la experiencia de todo lo negativo que llega al día a día por las noticias, por la gente, por los temores. Ojo, porque vamos a sentir cosas. Pero una cosa es lo que usted siente y otra cosa es cómo usted va a enfrentar lo que usted siente. Esto es lo que sucede cuando alguien, escúchame por favor, no te dejas esclavizar y los temores no te vuelven cautivo y no te meten en una cárcel. Escúcheme por favor. Lo que mantiene cautivo a otras personas, cuando usted vive la fe de Dios, eso a usted ya no lo mantiene preso, porque usted camina bajo otras leyes. Diga conmigo, otras leyes. ¿Cuáles leyes, Pastor Che? Escúcheme por favor. ¿Sabe qué esclaviza y mantiene cautivo a personas? Ojo, familia, los mantiene presos en sus propios temores, inseguridades y ansiedades. Escúcheme, su misma incredulidad. ¿Cómo, Pastor Che? Sí, la incredulidad que hay hoy día, la gente, la parte de no poder creer, de no poder aceptar el desafío de Dios, que en medio de los tiempos que estamos viviendo, sí podemos creer a otro nivel, sí podemos creer por encima de los sentimientos, por encima de lo que vemos, por encima de lo que está pasando. Escúchame, es lo que la gente los mantiene presos. Escúchame por favor, su misma incredulidad. Pero ojo, familia, escúcheme. Yo quiero que usted entienda lo siguiente, mi hijo. Escúcheme. Usted en este tiempo se va a mover en otra dimensión. ¿Cómo, Pastor Che? Sí.
yo te voy a retar en este tiempo. Te tienes que mover a otra dimensión. Tienes que salir de tu zona de confort. Usted tiene que salir de esa atmósfera y de esa plataforma natural en la que alguien vive. Usted tiene que aceptar el desafío de Dios, el llamado de Dios, de vivir en otra dimensión, de hablar otro lenguaje, el lenguaje del reino, el lenguaje de la fe. Escúcheme, por favor, escúchame. Hay gente que en este tiempo está aprendiendo a manejar principios de leyes sobrenaturales y que tienen autoridad para quebrantar, ojo, para quebrantar leyes naturales. ¿Cómo así, Pastor Che? ¿De qué me está hablando? Escúchame, gente que está aprendiendo a manejar principios de leyes sobrenaturales. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Jesús le habló a la tempestad en medio del mar, Él estaba quebrantando una ley natural. ¿Cuál ley natural? Claro, porque en ese momento se habían levantado los vientos, los discípulos iban en la barca con el Señor estaba allí quietico, tranquilo, en el reposo, en la fe de Dios, y los discípulos entraron en temores, los discípulos entraron en ansiedad y levantaron: maestro, mira, tú no te estás dando cuenta la tempestad que estamos viviendo, nos vamos a ahogar. ¿Qué pasa, maestro? Levántate. Y el Señor les dijo: ¿qué les pasa, hombres de poca fe? Y levantó su mano y le dijo a la tormenta: enmudece. ¿Sabe por qué? Escúchame, por favor. Porque él, Jesús, vivía en otra dimensión de la fe. Su fe no es natural. Su fe pertenece a una atmósfera de lo sobrenatural. Por eso, cuando te atreves, escúchame aquí, por favor, cuando te atreves a caminar en la fe de Dios, pueden pasar cosas a tu alrededor como esta tormenta, pero en la clase de fe de Dios, alguien tiene el poder y la autoridad para decirle a la tormenta: enmudece. A ver, alguien que levante allá su mano, alguien que lo diga y se atreva. Vamos, levanta tu mano allá en casa, levanta tu mano. Yo no sé qué tormenta, no solo esta pandemia, no solo esta crisis que está viviendo el mundo entero, sino a otras crisis que se han desatado en tu casa, otras crisis que se han desatado en tu familia. Alguien tiene la autoridad de entrar en esta dimensión de la fe de Dios, de lo sobrenatural, y decirle a esa tormenta: enmudece. Escúchame, eso es desafiar leyes naturales. Desafiar leyes naturales es hablarle a las circunstancias naturales que están pasando, que parecen que fueran sobrenaturales, pero no lo son, porque están en esa dimensión de lo natural, pero que te han causado temores, que te han causado ansiedad, que te han causado preocupación, que te han causado una crisis emocional. Pero hoy yo quiero sacarte con esta palabra de esa atmósfera. Yo quiero sacar a alguien de esa dimensión e introducirlo a la clase de fe de Dios, y que tú le digas a esa tormenta: enmudece. Gracias, Señor, por esto que tú estás hablando hoy, papá. Gracias, Señor. Escúcheme, es más, escúcheme, en una oportunidad, entendiendo lo que le estoy hablando, de entrar a la clase de fe de Dios, el Señor Jesús hablaba con un centurión romano. Ya muchos conocen la historia. Y el centurión romano le pide a Jesús que sanara a su siervo. El centurión romano entró a la dimensión de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque él entrar a esta dimensión es ponerse de acuerdo con todo lo que Dios ha dicho, con todo lo que Dios ha hecho. Porque hay cosas que son tu respuesta hoy, que ya Dios las hizo, pero solo podrás verla hecha una realidad en tu vida cuando tú te pongas de acuerdo con esa clase de fe, con lo que Dios hizo, con aquello que tú necesitas, pero que tú todavía no lo has creído. Entonces el centurión romano le dice a Jesús, porque él entendió: no, yo conozco la autoridad de este hombre, yo soy hombre sujeto a autoridad, tengo hombres a mi cargo y yo sé vivir bajo autoridad y también vivo en autoridad. Entonces él le dijo a Jesús: si tú dices la palabra que tú envíes, va a sanar a mi siervo allá donde está. Y escúcheme, Jesús se sorprendió de esa fe
que este hombre tenía. Pero ¿sabes por qué Jesús se sorprendió? Lo que sorprendió a Jesús es ver que este hombre tuvo la revelación de ponerse de acuerdo con la clase de fe de Jesús. No sé si usted me entendió. Eso fue lo que sorprendió, porque Jesús dijo: nunca había visto tanta fe aquí en Israel. No había visto tanta fe. Pero ¿por qué dijo Jesús esas palabras? Porque lo que sorprendió y llamó la atención del Señor fue ver que este hombre tuvo la revelación de ver la clase de fe que Jesús podía manejar, lo que Jesús estaba haciendo, que hace parte de otra atmósfera. Escúcheme por favor, otra atmósfera. Y hay gente que en la religión no pueden entender que nosotros podemos llegar a esta clase de dimensión, a esta clase. Mire, esta pandemia ha desatado un montón de crisis en la gente, que la gente tiene temor hasta pedirle a Dios cosas sobrenaturales. La gente tiene temor en pedirle a Dios cosas inusuales, porque ellos piensan que no se van a dar. ¿Por qué? Porque la misma incertidumbre que vive la gente en este tiempo ha bloqueado la fe de las personas para pedirle a Dios que haga cosas sobrenaturales. Yo te desafío en esta mañana, yo desafío a alguien que se va a atrever a pedir cosas inusuales en este día, que no importa, escúchame, lo que está pasando. Ojo, esta clase de fe de Dios desafía la lógica humana. Esta clase de fe de Dios desafía tu razón. Y ojo, familia, escúcheme, yo hoy quiero terminar orando por algo específico. Yo voy a terminar haciendo un tipo de oración diferente, porque voy a orar por gente que se ha bloqueado en su fe. Gente que le cuesta hoy entender que usted pertenece a otra dimensión, que usted pertenece a una fe del espíritu sobrenatural. Y ojo, familia, por favor, escúcheme por favor. La gente que no tiene esta clase de fe de Dios, no estoy diciendo fe en Dios, entienda, estoy hablando de una clase de fe de Dios. Ojo, que son dos cosas diferentes. La clase de fe en Dios tiene que ver con aquello que usted cree acerca de Dios. Pero la fe de Dios tiene que ver que usted cree en la fe que ya Dios, que opera Dios, y te pusiste de acuerdo con eso. Ojo, familia, escúcheme. Los incrédulos, la gente que tiene incredulidad en este tiempo, no cambian. Ellos siguen en la misma depresión. Esta clase de personas siguen en el mismo dolor, siguen en la misma ansiedad, siguen en el mismo resentimiento, siguen en la división, en la escasez, en la pobreza. Esto hace parte de los incrédulos. Les cuesta creer por ese milagro de sanidad. Les cuesta creer por un milagro económico. Porque es que ellos están mirando las circunstancias. Ellos están mirando que el desempleo, la tasa de desempleo ahorita mismo en Colombia y en el mundo ha subido de una manera impresionante. Y entonces las personas miran eso y creen imposible. Te voy a decir algo. Eso está en lo natural. Pero en lo sobrenatural puede pasar otra cosa. En lo sobrenatural, diga conmigo, va a pasar algo inusual. Se lo voy a repetir. En lo sobrenatural va a suceder algo inusual, algo que tú estés dispuesto a creer. Como Jesús le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. En otra versión dice: solamente ten fe. Ahora escúchame por favor, esto hace parte de la iglesia que tiene un espíritu superior. ¿Cómo es, pastor? Sí, la iglesia que tiene un espíritu superior. ¿Cómo es esto, pastor? Ojo, hay algunas cosas que tú no puedes recibir. Ojo acá, algunas cosas que tú no puedes recibir si usted no pasa a otra dimensión. Se lo voy a decir. Por eso es que hay gente que siempre permanecen en el mismo estado y en la misma condición. No te estoy hablando solamente económicamente, en lo material. No, te estoy hablando en todas las áreas de tu vida. Hay gente que no puede pasar a otra dimensión. ¿Por qué, pastor Che? Hay gente, que no puede recibir cosas que pertenecen a otra dimensión hasta que usted no dé el paso y usted entre a esa dimensión. Hay cosas que usted no podrá recibir.
Porque hacen parte de la fe de Dios, de cosas que ya Dios desafió en las leyes espirituales, sobrenaturales. Él las desafió como aquella tormenta en medio del mar con los discípulos. Eso es pasar a otra dimensión. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: escúchame, si usted no nace de nuevo, no podrá entrar al reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Jesús allá a Nicodemo? Si no naces de nuevo, si no eres transformado en tu mentalidad religiosa, tú no podrás entrar a otra dimensión, a la dimensión donde yo vivo, Nicodemo, a la dimensión de lo sobrenatural, Nicodemo. Escúchame, a eso se refería. Por eso, escúchame, mire esto, así de sencillo, escúchame. Si usted no opera en la dimensión de la fe de Jesús, usted no entra a la dimensión de lo sobrenatural. Así, por eso hay gente que usted ve que reciben cosas, que operan en cosas diferentes a las que usted vive, cosas mejores, claro está, cosas mayores, claro está. ¿Y por qué, Pastor Che? Porque ellos se atrevieron a entrar a esa dimensión. Por eso, escúchame lo que le voy a decir. Escúchame, hay dimensiones en las que tú, ojo, no puedes vivir si usted no es transformado en su pensamiento y en su mente. Se lo voy a repetir, escúchame. Hay dimensiones en las que usted no puede vivir si usted no es transformado, si usted no nace de nuevo, si usted no cambia su manera de pensar. Ojo, familia, ¿por qué usted cree que hay gente que ha obedecido en medio de la crisis dar el diezmo, dar una ofrenda, dar donaciones en medio de la crisis? ¿Sabe por qué? Porque ellos ya hacen parte de otra dimensión, de la dimensión de la fe de Dios. Entonces, esa clase de fe, ellos saben que si la obedecen, ellos van a participar de cosas que otros no pueden participar. Ellos piensan en lo siguiente, escúchame: donde otros están cautivos y están presos, yo soy libre en la dimensión donde yo vivo. Se lo voy a repetir, escúchame. Cuando tú te atreves a hacer cosas que otros no se atreven a hacer por la fe de Dios, tú lo que estás diciendo es: donde tú estás cautivo, ya yo soy libre. Ay, yo no sé si usted está entendiendo esto. No sé, por eso es que usted se da cuenta que hay gente que sí se atreve a creerle a Dios y coloca a Dios en primer lugar en cuanto a dar, en cuanto a ofrendar. Hay gente que no le gusta. Ay, ya va el pastor Che a hablar de eso otra vez. Te lo voy a tocar. A mí me gusta el ministerio de Jesús, porque si usted conoce la dimensión del reino de Dios, usted se dará cuenta que Jesús siempre ofendió a la gente con cada palabra que decía, porque el ofenderlos los sacaba de su zona de confort. Dígame a eso, dígame a eso. Oh, Pastor Che, ¿qué me está diciendo? Y escúchame, por favor. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, específicamente a Pedro, les dijo: tengan la fe de Dios. Allí en Marcos 11:22, lo que él les estaba diciendo cuando le dijo tengan fe en Dios, él le estaba hablando de lo siguiente. En griego esta palabra es pistinteo, que traduce tengan la fe de Dios. Ojo, familia, y yo hoy no le vine a hablar de la fe de Dios, sino que yo vine a soltarle a usted el espíritu de la fe que Dios tiene. Se lo voy a repetir. Hoy yo vine a soltarle, entiéndalo. Yo hoy vine a hablarle del espíritu de la fe que hay en Jesús, que Él tiene. Por eso es difícil de entenderlo, pastor. Lo que pasa es que usted me está hablando de las cosas que Jesús dijo y que Él hizo. Es porque Él era Dios. No, escúchame. Yo no te estoy diciendo eso. Es que Él era Dios, pero también era 100% hombre. Pero Él también nos vino a desafiar y Él lo dijo. Esto es para el religioso que dice: es porque Él hizo esos milagros porque Él era el Hijo de Dios. Entiéndame lo siguiente. Pastor, eso no se da. Incrédulo, por eso es que no las ves. Por eso es que no las ves. Y escúchame, por favor. Escúchame. Dios tiene fe. El mensaje de una fe sobrenatural es lo que Jesús siempre habló el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Escúcheme. Todo lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús habló, estaba basado en la fe que Él tiene, en una fe sobrenatural. Escúchame, por favor. Por eso Hebreos en el capítulo 11 habla, por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por
qué? Porque Pablo aquí el escritor de Hebreos estaba hablando de cosas que se crean por la palabra, de cosas que se establecen por la palabra que se habla, por el lenguaje de la fe sobrenatural. Y ojo, familia, aquí le voy a decir algo. Aquí le voy a decir algo y prepárese. Prepárese, por favor. Quiero que me entienda lo siguiente. Quiero que escuche esto en su espíritu. Escúcheme, por favor. Cuando tú estás viviendo algo, y me refiero a lo que estamos viviendo hoy día, y lo que se ha desprendido de todo lo que te está pasando por causa de esta pandemia, por los temores que has adquirido, por la ansiedad, por la diferencia que hay entre tu esposa, tu esposo, los hijos, por los problemas laborales que se han desatado en este tiempo. Escúcheme, por favor. Cuando tú estás viviendo algo, lo importante no es lo que tú sientes, es lo que estás dispuesto a creer. Se lo voy a repetir a alguien. Escúcheme, por favor. Yo quiero que tú me entiendas esto. Por causa, cuando usted está viviendo algo como temores, ansiedades, crisis emocionales, ojo, lo importante no es lo que sientes, es lo que estés dispuesto a creer. Yo no sé qué estás dispuesto a creer. Yo no sé si usted está más dispuesto a creer en lo que dijeron las noticias ayer, en lo que dijo el periodista, o aquel comentario que escuchaste en la tienda de la esquina, porque eso es lo que pasa. Todos los comentarios se vuelven un chisme. El propósito de Satanás, de todos esos malos comentarios, de todas esas malas noticias, es que tú mengues en tu fe y que tú comiences a hablar el lenguaje negativo, porque lo recibes en tu alma y te incapacitas para creer, no por lo que sientes, sino por lo que estés dispuesto a creer de parte de Dios. Por eso le dije, usted puede vivir lo que sea, y esto es separación. Usted puede vivir lo que sea. Lo importante no es lo que usted siente, es lo que usted esté dispuesto a creer. Y ahí es donde hay una transformación y una manera de actuar en lo sobrenatural. Alguien se está levantando hoy a decir: yo estaré dispuesto a creer a partir de ahora de una manera diferente, a otro espíritu, a otro nivel. Voy a hablar diferente. Yo no me voy a poner de acuerdo con las circunstancias. Dígalo, no me voy a poner de acuerdo con lo que está pasando en el mundo. No me voy a poner de acuerdo con las noticias, con las malas noticias. Voy a hablar la fe de Dios. Gracias, Señor. Escúcheme, mire esto que le voy a decir. Hablando de Jairo, de este principal de la sinagoga, cuando aquel principal de los sacerdotes llamado Jairo se acercó a Jesús para sanarle a su hija, porque Jairo fue a buscar a Jesús. Y mire, a mí me llamó la atención esto de Jairo, que Jairo tuvo una paciencia para esperar al maestro, porque Jairo llegó primero en su necesidad, y en el camino Jesús se encuentra con la mujer del flujo de sangre, que también estaba colocando una demanda de fe. Porque hay gente, escúchame, hay gente que en medio de las circunstancias en este mundo han colocado una demanda de fe. Escúchame, cuando hay crisis, Señor, escúchame, por favor. Cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay circunstancias difíciles, usted tiene que estar dispuesto a creer en la dimensión de la fe de Dios para colocar una demanda en los cielos, una demanda espiritual. Eso fue lo que puso la mujer del flujo de sangre. Por eso, escúchame, Jairo vino primero y Jesús la atendió a ella primero. ¿Por qué? Porque en ella había una demanda de fe. Ella vio la multitud, ella vio que Jairo había venido a buscar al maestro, pero la demanda de ella, de esta mujer, sacó poder de Jesús, y eso fue lo que le llamó la atención al maestro. Él dijo: yo he sentido, Pedro le dijo: Señor, pero la gente te está tocando. ¿Cómo? No, Pedro, alguien me tocó diferente. ¿Sabes qué es eso diferente? Que alguien puso una demanda de la fe de Dios. Yo declaro que se levantan hijos de Dios a colocar una demanda en el mundo espiritual, una demanda de fe diferente, una demanda de fe que va a sacar poder de Dios, va a sacar poder de Dios, y ese poder va a intervenir en tu casa, ese poder de Dios va a intervenir en tu familia, ese poder de Dios va a intervenir en esa enfermedad, ese poder de Dios va a intervenir para liberar finanzas, ese poder de Dios va a abrir las puertas que estaban cerradas, ese poder de Dios va a actuar mejor
mejor y va a poner las cosas mejor de lo que estaban antes. Wow. Yo no sé si usted está aquí creyendo, papá. Yo no sé. Yo le voy a decir a alguien, es mejor que usted crea. Se lo voy a repetir a alguien. Es mejor que usted le crea a Dios. Es mejor que usted le crea a Jesús. ¿Cómo así, Pastor Che? Mira, cuando este principal de la sinagoga llamado Jairo se acercó a Jesús, también se acercaron la gente que vive en lo natural, que muchas veces se vuelven tóxicos. ¿Cómo así? Sí. Hubo un tóxico que se acercó a Jairo y le dijo: Jairo, deja al maestro tranquilo, tu hija ya se murió. Mira esto. Si se da cuenta que hay gente en la plataforma de la atmósfera natural que no está de acuerdo con lo que tú estás creyendo, y para ellos es una locura que tú te atrevas a decirle: Señor, regálame esta casa, regálame este carro, Señor, haz algo sobrenatural. Yo necesito este mes esos 5 millones de pesos. Yo necesito, escúchame, por favor. Yo necesito que tú entiendas esto. Hay gente tóxica que solo sirve para hablar cosas negativas. Y hay gente tóxica en tu trabajo. Hay gente tóxica aún en la familia. Hay gente tóxica aún en la iglesia del cuerpo de Cristo. Hay gente tóxica que solo hablan lo negativo. Todo lo que escuchan de las noticias, todo eso que está pasando, y vienen a la casa. Si los noticieros, si el gobierno está diciendo que esto es 1 año, 2 años, sí, ellos lo pueden decir y eso puede causar ansiedad y temor en ti. Pero ¿qué estás dispuesto a creer? Es la pregunta. ¿Qué estás dispuesto a creer? No sé si alguien me está entendiendo, me estoy explicando. Entonces, un tóxico de la época llegó a donde Jairo: no molestes al maestro, tu hija muere. Escúchame, yo me imagino el bajón emocional que tuvo Jairo cuando escuchó eso de este tóxico. El bajón emocional de ánimo que tuvo Jairo cuando aquel hombre le dijo: tu hija ya murió, no molestes al maestro, escúchame. Y Jesús escuchó. Escúchame, Jesús escuchó lo que este tóxico le dijo a Jairo. Y le contestó Jairo. Lindo Jesús, lindo Jesús. Le dijo: Jairo, no temas, papito. Le dijo: Jairo, no tengas miedo. Cree solamente. O sea, el Señor nunca te va a dejar 2 opciones. Él te pone una sola. Porque Él sabe que si te deja 2, tú te puedes ir para lo contrario a lo que Él te está diciendo. Y solamente le dijo a Jairo: cree solamente. O sea, no tienes otra opción, Jairo, tienes que creer. Te vinieron a decir que tu hija ya murió, pero yo te digo: no temas. Cree solamente. Ojo, familia, te dijeron que te van a bajar el sueldo o te lo bajaron. Te dijeron que te van a sacar de la empresa, que ya están botando gente por causa de todo esto. Te dijeron que no te van a pagar las primas. Te dijeron aquello. Escúchame. Yo le digo a alguien: cree solamente. No, es que a ese familia, escúchame, nuestras emociones son traicioneras. Y ahora, hablando de emociones, le tengo que decir: prepárese, porque vamos a comenzar restauración. En este tiempo tenemos que trabajar fuertemente nuestras insanidades y nuestras emociones heridas, porque el bloqueo emocional baja la fe de la gente. El bloqueo emocional, cuando la gente está en depresión y en tristeza, la gente no cree. La gente es más incrédula y duda más de lo que Dios ha dicho. Y escúchame, nuestras emociones tus emociones te traicionan. ¿Cómo así, Pastor Che? Sí, claro. Tus emociones te traicionan. Por eso, escúchame, yo quiero que tú entiendas, familia, que cuando Dios te creó, Él improntó en tu corazón un nivel de fe. Y ese nivel de fe tiene que crecer. Cada uno de nosotros estamos programados para creer lo que Dios ha dicho. Se lo voy a repetir: estás programado para creer lo que Dios ha dicho. Escúchame. La fe de Dios es una fe que solo viene a tu espíritu cuando hay un cambio de naturaleza. ¿Cómo así, Pastor Che? ¿Qué cambio de naturaleza? Sí, cuando tú eres transformado de la incredulidad a la fe de Dios.
Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Quiere decir, no puedes entrar a esta dimensión donde yo habito. Y entonces, escúchame por favor. Escúchame por favor. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que tú te atrevas a creer. Mira, hay gente que en realidad no ha nacido de nuevo. Ellos son religiosamente creyentes. ¿Cómo así, Pastor Chessy? Los religiosamente creyentes solo creen lo que les conviene. Los desafíos no los creen. Eso no es de Dios. Escúchame por favor, iglesia. Escúchame. Escúchame. ¿Qué estás dispuesto a creer? Me gusta lo que el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo habló de la fe que vence al mundo. Hay una fe que vence al mundo. Hay una fe que vence el sistema. Escúchame. Hay una fe que está en otra dimensión. Una fe que obliga a las leyes naturales a someterse a las leyes espirituales. Escúchame por favor. Por eso escúchame por favor. Diga fuerte conmigo: yo tengo la fe de Dios. Diga fuerte conmigo, dígalo: yo tengo la fe de Dios. Esta es una fe del Espíritu. Por eso, ojo, amados, escúcheme. La gente distorsionada en sus emociones, la gente herida en sus emociones, esta es la gente almática. Ojo, la gente almática camina por su alma. Esta clase de gente no practica la fe de Dios. No les cuesta. Y escúcheme por favor. Escúcheme. Si usted se paró hoy, si usted se para el lunes, usted se paró ayer sábado en la mañana, temprano cuando amaneció, y usted se levanta, y ojo, y usted se levanta medio triste, como me levanté yo ayer cuando vi la noticia de este jovencito que falleció. Un jovencito que se le tiró a un camión en medio de lo que estaba viviendo, en medio de todas estas ansiedades. Esto es triste, y cuando yo me di cuenta de esa noticia se entristeció mi corazón. Pero escúchame lo que te voy a decir para usted. Escúchame, cuando usted se levanta así medio opacado, medio triste, medio depresivo, que en estos días que ha amanecido el día así como medio lluvioso, y esos días así ponen a la gente melancólica, a los almáticos. A los almáticos cuando está el medio así, el día medio lluvioso, dicen: ay Señor, y comienzan a escuchar así como canciones medio tristes, canciones que alimenten su alma, que te metan en la depresión. No, cuando usted medio entienda que usted está en un desequilibrio emocional, comience a poner merengue y colóquese un vallenato del Pastor Che y comience a alabar a Dios y cante. Tienes que sacudirte. Y escúchame, cuando te levantas medio triste, esa emoción, si tú no le pones un límite, te gobierna. Porque la gente del Espíritu no depende de lo que sienten. Ellos caminan por lo que creen. ¿Tú me estás escuchando? Ojo, que te aclaré que no es que no vamos a sentir nada. Vamos a sentir cosas, pero estamos listos para hacer una separación en la dimensión del Espíritu y en la vida almática y emocional. Porque nosotros también somos en lo natural seres sensoriales. Caminamos por los sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos. Pero en la dimensión del Espíritu caminamos por la fe de Dios. ¡Qué lindo eso! Y escúchame por favor. Escúchame por favor. La gente del Espíritu no depende de lo que sienten. Caminamos por lo que creemos en la fe de Dios. Y lo que tú crees en tu espíritu tiene más poder que aquello que sientas en tu alma. Se lo repito a alguien. Lo que tú crees en tu espíritu tiene más poder que aquello que sientes en tu alma. Se lo repito. Vamos, levanten la mano conmigo y dígalo. Lo que yo creo en mi espíritu tiene más poder que lo que siento en mi alma. En otras palabras, cuando tú entiendes esa revelación, lo que sientes en tu alma, aquel temor, aquella angustia, aquella depresión, aquella tristeza, no te gobierna. Alguien lo tiene que entender otra vez. Lo que tú tienes en tu espíritu, que es la fe de Dios, tiene más poder que lo que sientes en tu alma.
Tienes que creer eso, hijo, por favor. Yo quiero ir bajando aquí. Yo quiero ir bajando aquí. Escúchame, quiero repetirlo. La gente del Espíritu caminan en otra dimensión. Yo puedo estar enojado, tú puedes estar emocionalmente bloqueado, puedes estar triste, puedes estar en desesperanza, afanado, ansioso. Escúchame, escúchame. Le voy a decir algo. Cuando usted sabe a qué dimensión pertenece, usted puede vivir en lo natural cualquier ataque de ansiedad que usted sabe a dónde tiene que ir a intimar. Hay gente, mira, le voy a decir esto. Las estadísticas dicen que en estos tiempos ha aumentado el consumo de marihuana y de cocaína. Usted sabe, y de alcohol. Hay gente que compran alcohol y están tomando alcohol por tutiplén en sus casas encerrados. Hay gente que está fumando marihuana, hay gente que está consumiendo cocaína como usted no tiene. Eso ha aumentado en este tiempo. ¿Sabe por qué ha aumentado? Porque hasta creyentes, cristianos, ay pastor, ¿usted qué está diciendo? No, te estoy diciendo una verdad. Cristianos están volviendo a lo que antes hacían, como droga, alcohol. ¿Sabe por qué? Porque aquel que no sabe a qué dimensión pertenece, cuando vienen los ataques de ansiedad, se va a intimar con lo que antes hacía. Wow. Aló. Yo puedo sentir lo que pueda sentir, el ataque de ansiedad, de rabia, lo que sea. Pero yo sé a dónde tengo que ir a intimar. Yo sé quién es mi Padre. Yo he entendido que mi fuente se llama Jehová de los ejércitos. Yo he entendido que yo soy un hijo que está en otra dimensión, en otro lenguaje, en otro espíritu. Escúchame por favor. Todos tenemos días buenos y días malos, todos. Yo lo explicaba en la serie de sanidad que estamos trabajando. Todos tenemos días buenos. Todos tenemos días malos. Hay días que tú te vas a levantar triste. Hay días que te vas a levantar gozoso y alegre, con fe. Escúchame. Todos tenemos días así, días negativos. Por muy espirituales que seamos, tenemos días malos, días negativos. Yo no te estoy diciendo nada lo contrario, pero escúchame. ¿Cuál es la diferencia entre la gente del Espíritu y la gente almática? Acuérdate, la gente del Espíritu es aquella que se ha atrevido a entrar en la dimensión de lo sobrenatural, en la dimensión de la fe de Dios, la fe que se muestra, la fe que actúa. Escúchame. ¿Cuál es la diferencia entre la gente del Espíritu y la gente almática? La diferencia entre la gente que maneja una fe en el Espíritu y la gente que es almática en sus emociones por lo que siente. La diferencia es que aunque me levante todo embolatado, y digo embolatado así como que te levantaste ese día, miren y no me toquen. ¿Cuántos se han levantado así una vez allá en casa? Que tú te levantas donde no quieres que nadie te diga nada. Por allá me levantaron la mano aquí en el auditorio. Escúcheme por favor. Claro que sí. Hay días, o no, mire, hay días que nos levantamos, mírenme y no me toquen. Hay días que nos levantamos que no queremos que nos digan nada, que nos levantamos así todo embolatado como se levantó alguien por allí hoy. Escúchame, por allí. Allí en casita hay alguien que se levantó, mire y no me toque. Pero escúcheme por favor. Hay días. ¿Cuál es la diferencia entre la gente del Espíritu y la gente almática? Es que aunque te levantes así, todo embolatado emocionalmente, eso no te va a afectar la vida del Espíritu, porque te vas a mantener firme creyendo en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ya hizo para ti y para mí. Gracias, Señor. Escúchame por favor. Escúchame por favor. Una fe. Esto es una fe que en tu espíritu tú haces una separación y tú dices: me siento triste, pero yo le creo a Dios. Me siento hoy como ansioso, pero yo le voy a creer a Dios. Me siento hoy como medio asustado, tengo temor, pero yo le...
Esta es la separación que alguien tiene que hacer. Oh, no, yo no sé si tú lo estás entendiendo. Yo no sé si, mire, cuando Dios me dio esta palabra, yo comencé a escribir por algo que estaba viviendo. Y Dios me regaló esta palabra porque yo estoy siendo honesto. Yo sí me he sentido triste. Yo en esta pandemia y en esta cuarentena me he sentido ansioso. Yo, el pastor Che, se ha sentido con temores. No crea, ay, que el pastor Che ese es un hombre de fe. Sí, yo soy de fe. Soy de una dimensión sobrenatural. Ay, yo que me da miedo diezmar bastante en medio de la escasez. También lo siento, pero decido obedecer. Porque esa es la fe del Espíritu. Porque hay gente que en la pandemia, en la cuarentena, han retenido sus diezmos. Y te hablo a ti que me estás viendo. Ay, ya se va a meter el pastor Che para allá. Sí, me voy a meter para allá. Porque tú no puedes decir yo soy un hijo de Dios que le cree a Dios. Después cuando viene el bloqueo de la finanza, entonces estás apurado. Y te hablo a ti, mujer. Y te hablo a ti, varón de Dios, hijo de Dios. Te hablo a ti que ha retenido lo que es de Dios en medio de la crisis. No. Una cosa es que lo que esté pasando en el mundo, y otra cosa es lo que Dios ha dicho que yo tengo que obedecer. Escúchame. Esta es una fe. La fe del Espíritu hace separación. Tú haces una separación y tú dices, me siento triste, pero le creo a Dios. Y esto fue, mira, esto es lindo. Mira, esto es lindo. Segunda a los Corintios capítulo 4, ojo. Escúchame, segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 8. El apóstol Pablo, te lo va a leer ahí. Él dice, y él hace esta separación. ¿Cómo así, pastor Che? Pablo dice, estoy atribulado en todo, pero no estoy angustiado. Él estaba haciendo una separación. Y Pablo dice acá, estoy en apuro, pero no estoy desesperado. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo aquí dice, me siento perseguido. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Ay. Esta es la fe del Espíritu, mi negro. Esta es la fe que le cree a Dios en medio de lo que está pasando. Hace una separación entre lo almático, entre los sentimientos, y en aquella fe que Dios me enseña, en la fe de lo sobrenatural, en la fe que acepta los desafíos de Dios. Y yo le voy a decir algo, yo cumplo con traerte el mensaje. Allá usted si decide desobedecer a Dios y usted sigue caminando en su alma, en sus emociones y sentimientos, pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Escúcheme por favor. Yo le voy a hablar a alguien esto, porque te estoy hablando de esto porque yo ministré a alguien en cuanto a los diezmos y las ofrendas y me pegó una sacudida lo que me dijo. Dios mío, escúchame. Te lo voy a decir, escúchame. Yo lo ministré, esto me pasó la semana pasada. La semana pasada me pasó con alguien y lo ministré en esta área y me sorprendió, y de esto voy a estar hablando en estos días. ¿Por qué, pastor, que usted dice eso? Claro que sí. Hay finanzas que están muertas porque cuando Ananías y Zafira habían prometido darle a Dios lo que a Dios le pertenecía por la venta de sus propiedades, y llegaron y el Espíritu Santo los descubrió. Y dice que por mentirle al Espíritu Santo murieron ahí, murieron al instante, los dos murieron. Y los sacaron del templo ahí, todos muertos. Hay finanzas que se han muerto y tú tienes la capacidad de resucitarlas obedeciendo la fe del Espíritu. No esperes llegar a este tiempo. Te lo digo en el amor de Jesús. Y escúchame, termino con esto. La fe de Dios en mi espíritu tiene más poder que lo que yo siento en mi alma. Se lo repito. La fe que tengo en mi espíritu tiene más poder que lo que yo siento en mi alma. ¿Tú me estás escuchando? Wow, hijo lindo. Espero que esta palabra te haya centrado hoy. Espero que usted entienda. Escúchame por favor. Hoy en el nombre de Jesús, levanta tu mano, que voy a terminar aquí. Levanta tu mano. Hoy se tiene que activar aquí una fe del Espíritu y de lo sobrenatural. Levanta tu mano. Levanta ya en casa tu mano.
Escúcheme por favor, diga conmigo: yo no dependo de lo que siento, yo dependo de lo que creo. Vamos, vamos, dígalo en casa, dígalo en casa. En el nombre de Jesús, diga: yo no dependo de lo que siento, yo dependo de lo que creo. Diga conmigo: mis emociones no van a controlar mi vida de fe. Vamos, vamos, dígalo, vamos, sacúdase, sacúdase y diga: mis emociones, mis sentimientos almáticos no van a controlar mi vida de fe. El Señor hoy me está desafiando a entrar en una vida del Espíritu, de lo sobrenatural. Y yo profetizo que aquello que estaba detenido, que aquello que estaba atrancado, que aquello que se había cerrado, se abre hoy en el nombre de Jesús, en tu casa, en tu familia, en tu empleo, en la empresa, en el negocio. Pero atrévete a caminar en esta fe del Espíritu en el nombre de Jesús. Levante su mano. Aquel que opera en la fe de Dios, escúchame, se pone de acuerdo con lo que Dios ha dicho y con lo que Dios ya hizo. No que va a hacer, ya hizo, porque en la fe de lo sobrenatural pedimos lo que en lo sobrenatural ya Dios hizo. Escúchame por favor, escúchame. El centurión romano le dijo: Jesús, si tú dices la palabra, mi criado sanará. Porque yo entiendo y conozco de tu autoridad, porque yo también soy hombre sujeto a autoridad. Escúchame. La mujer del flujo de sangre caminó entre la multitud porque ella sabía que si tocaba el manto del maestro iba a recibir su milagro. Escúchame, hay gente que camina en una fe distorsionada. Bueno, yo no diría que es una fe, que es fe distorsionada. Camina en sus temores. Y escúchame, esto no es confiable. La única fe confiable es la fe del Espíritu. Y escúcheme por favor. Cuando usted llegó a Jesús, cuando usted llegó a Cristo, usted comenzó en un nivel de fe. Pero esa fe tiene que crecer a partir de hoy. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El asunto es a quién usted está escuchando. ¿A quién? ¿A quién usted está escuchando en este tiempo? Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo. Si tú escuchas al pastor Che, usted se va a sentir desafiado. Usted se va a sentir empujado hacia lo sobrenatural. Si usted escucha a las malas noticias, si usted escucha a los chismosos, si usted escucha a aquella gente negativa, a los tóxicos que te vienen a decir: no, esto va para largo, esto está no sé qué, esto, la cosa está dura, la cosa está difícil, te vas a acostar ansioso y te levantarás ansioso. Pero si tú escuchas a gente que está hablando lo que yo estoy hablando hoy, wow, escúchame, milagros vas a recibir en medio de la crisis. Respuestas de Dios vas a recibir. Escúchame. Lo natural no tiene tu respuesta. Es lo sobrenatural que tiene la respuesta que tú estás necesitando. Levántame tu mano en el nombre de Jesús. Si tú escuchas esta palabra hoy y la recibes en tu espíritu, te vas a sentir animado a seguir creyendo que lo que Dios ha dicho para ti va a suceder. La dimensión de un espíritu sobrenatural desafía leyes naturales para establecer leyes espirituales y sobrenaturales. Levanta tu mano. Vamos, levántese allí en casa. Te invito, levanta tus manos y comienza a declarar en la atmósfera de tu casa, en el ambiente. Vamos a cambiar el ambiente de nuestra casa. Vamos a cambiar el ambiente. Mire esto. Escúcheme por favor. Yo quiero decirle a alguien. Esto me lo regaló el Señor ayer. Yo quiero que usted reciba algo. Escúcheme. Todos los hijos de Dios, escúcheme, todos los hijos de Dios, hay un momento donde necesitamos comenzar a operar en la fe de Dios. Escúchame, porque es que hay gente que está operando con la fe de otros. ¿Cómo, pastor Che? Sí. Escúcheme lo que le voy a decir. Eso es como aquel aguilucho que su mamá águila, cuando lo tuvo, un día le dijo: tienes que aprender a volar y te voy a soltar
desde la montaña para que aprendas a volar. Y cuando la madre águila se monta, la mamá águila se monta a su aguilucho encima y lo suelta en medio de las alturas. ¿Sabe para qué? Para que aprenda a volar. Y le voy a decir algo. Hay hijos que todavía dependen de la fe de sus papás. Y que su papá les dé todo. Y ellos se sienten seguros. Claro, se sienten seguros porque papá provee, porque papá da, porque papá trae, papá compra. Escúchame. Tienes que aprender a volar. ¿Sabes por qué? Porque si tú no aprendes a volar en este tiempo, si tú en este tiempo todavía comienzas a depender de lo que papá provee y lo que papá solo trae, escúchame, te estoy hablando de que es hora de que aprendas a tener la fe de Dios y comiences a operar en la fe de Dios, porque va a llegar el día en que papá te va a decir: hijo, no puedo, ahora no tengo, se me acabaron los recursos, no, escúchame. Wow, escúchame por favor. Levante sus manos. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Esto final hace parte de lo que voy a estar ministrando ya el domingo que viene, pero ya voy a parar. Tengo que parar porque hay mucho y si sigo aquí, Dios mío. Pero yo quiero que tú en esta serie de fe, de 2 domingos de fe que voy a estar hablando, tú te cargues. Alguien necesita en el nombre de Jesús comenzar a operar en la fe de Dios, que es la única fe sobrenatural. Alguien, comienza a desatar en tu casa la fe de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, desato la fe de Dios. La fe que obra milagros, la fe que trae la respuesta, la fe que coloca una demanda en el cielo. Ahora, en el nombre de Jesús. Y diga: hago una separación entre los sentimientos, entre mi vida almática y emocional. Hago una separación porque no es lo que siento, es lo que tengo en mi espíritu. Y lo que siento en mis emociones no me van a gobernar. Los temores, la ansiedad, escúchame, la depresión, la tristeza, no, nada de eso te va a dominar, te va a controlar en tus emociones. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad. Impronto fe en tu espíritu. Levanto a la gente de fe de nuestra casa, a los hijos de Dios, a los que nos ven en otros países, en otros lugares. Usted que nos está viendo. En estos días hablaba con unos hijos que tenemos en España, unos hijos espirituales que tenemos en España, que allá es tardísimo ahora mismo, escúchame, y allá hay gente que se trasnocha para ver esta señal y para recibir esta palabra en su espíritu. Yo declaro que allá en España se abren las puertas. Yo declaro que allá en España, en Europa, a donde nos están viendo, en Nueva York, en Ecuador, allí en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, en San Francisco, California, en San Mateo, en otras ciudades de Colombia, en Barranquilla, en Santa Marta, allí nuestros hijos espirituales, en Astrea, en Guamal, en cada lugar, en Valledupar. Ahora, en el nombre de Jesús, yo profetizo y declaro que hay gente que se levanta a creer y a desafiar lo natural para establecer lo sobrenatural. Así como Jesús un día se levantó en medio de la tormenta y desafió esa ley natural, declarando una ley espiritual que es la fe de Dios. La fe de Dios como ley espiritual. Escúchame, la fe de Dios es un espíritu, y es un espíritu sobrenatural que yo lo desato en tu casa. En tu casa a partir de hoy se va los temores, se va la angustia, se va la escasez, se va la miseria. En el nombre de Jesús. Escúchame. La gente de fe, los hombres y mujeres de fe que crean hoy, como creyó Jairo, como creyó la mujer del flujo de sangre. Escúchame por favor. Dios siempre estará dispuesto a hacer algo sobrenatural en tu vida, pero necesita un Moisés que esté dispuesto a tomar la vara para abrir el mar. Dios siempre está dispuesto a hacer algo sobrenatural en tu vida, pero necesita un Josué que se atreva a hacer algo loco, como darle 7 vueltas a los muros de Jericó para que se cayeran y el pueblo pasara. Oh, Dios está dispuesto, pero ¿qué estás dispuesto a hacer tú para mostrarle a Dios que estás creyendo? Vamos, en el nombre de Jesús, sacúdete ahora de los temores, sacúdete ahora de la angustia, sacúdete.
Yo declaro la sanidad divina en ese hombre. Yo declaro a todos los familiares, escúchame, las hijas de Álvaro León, allí en España, está recibiendo sanidad. La sanidad del Espíritu. Nos atrevemos a creer que está sano por el poder de las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús. Declaramos que viene en la finanza. Hay un hombre que está conectado allí. Tiene más de 2 años sin trabajo. Yo he visto esto. Yo he visto que después de tantos años Dios opera y comienza a colocar las cosas mejores de lo que estaban antes. Y ese hombre que me está viendo, más de 2 años sin trabajo, el Señor te dice, viene un empleo bien remunerado. Se abre la puerta. Tú vas a ver, en estos días te van a llamar, sonará a tu teléfono, tocarán a la puerta de tu casa. Pero Dios va a actuar de manera sobrenatural. Tienes que creer en tu espíritu lo que Dios está diciendo, en la fe de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchame, ¿sabes qué quiso decir Jesús cuando le dijo a los discípulos, tengan la fe de Dios? Allí en Marcos capítulo 11 verso 22, porque él acababa de decirle a la higuera que se secara, y al tiempo los discípulos pasaron y dijeron, Señor, mira, la higuera se secó, ¿qué pasó? Él les dijo, tengan la fe de Dios. Les contestó como una cosa como diferente a lo que ellos, no. Lo que él les estaba diciendo es que lo que un día Jesús había declarado sobre aquella higuera había sucedido. ¿Sabes por qué? Porque Él opera siempre desafiando las leyes de la naturaleza. El poder de Dios opera. Muchas veces en días de servicios aquí, miércoles y domingo, estaba a punto de caer un aguacero y yo decía, Señor, envíe ese aguacero para donde lo necesiten. Ahora yo necesito que la gente venga al servicio, y las nubes se iban. Yo no sé qué te atreverás a decir tú y a declarar en esta mañana. Atrévase a declarar algo inusual. Atrévase a declarar algo loco. Vamos, aquí en el auditorio, atrévase a declarar algo loco, algo inusual, algo que desafíe las leyes de la naturaleza. Porque Jesús lo dijo, ustedes van a ver cosas mayores. Ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Atrévanse. Iglesia, en este tiempo tenemos que pedirle al Señor ideas creativas. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Porque vamos a lograr hacer y ver cosas mayores que las que el Señor hizo. Esa fue una promesa de Dios para este tiempo. Atrévete, hijo, atrévete a declarar palabras inusuales. Atrévete a declarar cosas que en lo natural son difíciles y son locas, son inusuales, son razonables, son ilógicas. Pero Dios te está diciendo, atrévete. Hay gente, escúchame, que ha dicho, yo quiero que me cambies de empleo. Señor, ya yo no quiero estar más en ese empleo. Dame otra cosa. Escúchame, hay gente que en estos tiempos sus jefes los tienen tan presionados que ellos han dicho, Señor, ya yo quiero soltar este trabajo. Escúchame, si le colocas la demanda en la fe del Espíritu, en la fe de la sobrenatural al cielo, Dios en los próximos días te va a cambiar de un empleo bien remunerado. Escúchalo, algo se va a activar sobrenatural, que se va a abrir esa puerta que estaba bien cerrada. En el nombre de Jesús. Las puertas de Jericó estaban bien cerradas, dice la Escritura, pero la fe de un hombre de Dios las abrió. La fe de un hombre de Dios tumbó aquellos muros. Así que levántate en el nombre de Jesús. Hay liberación. Oh, en este momento hay restauración. En este momento hay sanidad. En este momento cae una prosperidad. En este momento se activan unos milagros. Escúchame, en este momento se va la ansiedad de tu casa. En estos momentos se van ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de opresión, ese sentimiento de que me vuelvo loco. Ay, pastor, yo no sé qué hacer ya con mi esposo, con mi esposa. En estos días la relación se ha vuelto muy pesada. Pastor, en estos días estamos teniendo una mala convivencia. Escúchame, Dios activa algo sobrenatural y coloca su amor en tu corazón y en tu espíritu para que algo sobrenatural ocurra en tu casa y en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Yo le hablo a aquellas personas que por primera vez han entrado hoy a nuestro servicio virtual de todos los domingos a las 9 de la mañana. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy Jesús entra a tu vida y a tu casa para operar primeramente en tu corazón un cambio, una sanidad y una transformación. Inmediatamente vas a pensar diferente. Antes pensabas en tus temores y en tus angustias. A partir de hoy, en el nombre de Jesús, diga conmigo, recibo la fe de Dios.
Diga conmigo: entro en la dimensión del Espíritu y de lo sobrenatural y recibo la fe de Cristo. Aquellos que no habían recibido a Cristo en su corazón, repitan conmigo, diga: Señor Jesucristo, yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores, y abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Dile al Señor: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dile: Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén.